Buenas tardes, hoy día vamos a hacer la técnica ápico coronal en nuestro dientecito que ya previamente nosotros le hemos realizado el acceso cameral, ¿no? Y también ya hemos determinado la longitud de trabajo. Perfecto, entonces vamos a comenzar primero indicando cuáles son los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Necesitamos limas de primera serie y de segunda serie, un esponjero, gasas, necesitamos una jeringa de 5 mililitros, ¿no? Y una aguja para irrigación. Asimismo necesitamos una regla milimetrada, ¿no? Y una cánula de aspiración para el momento de la irrigación. Perfecto. Entonces vamos a ir empezando con las diferentes técnicas. Para la conformación del hombro, nosotros necesitamos tener cierta información. En este caso, la información necesaria para poder empezar es ya haber determinado la longitud de trabajo, que en nuestro ejemplo será de 23 milímetros, ¿no? Y hallar la lima apical inicial. Esta lima apical inicial también tiene una característica, ¿no? Este primer instrumento debe ser la lima de menor calibre que ajuste a longitud de trabajo, ¿no? Prácticamente es todo lo opuesto al primer instrumento que utilizamos en neutralización, ¿no? Mientras el instrumento de neutralización era la lima de mayor calibre que quede suelta, ¿no? A la longitud a la que empezamos la neutralización, en este caso es la lima de menor calibre que quede ajustada a longitud de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya no vamos a escoger la segunda serie para poder medir a todas a 23 milímetros, sino la primera. Entonces, de igual forma, cogemos las limas y las vamos a medir a 23 milímetros. Muy bien, entonces en este caso en nuestro canino vamos a comenzar a hallar la lima apical inicial o LAI. Colocamos la lima 15 a 23 milímetros. Ingresamos y comprobamos si está ajustado o no. Entonces esta lima está suelta. Bien, igual la vamos a descartar y pasamos con una lima 20. Lima 20 queda suelta. Una lima 25 también no hay ajuste. Lima 30, un pequeño ajuste, pero aún está suelta. Y con la lima 35 comprobamos que llegamos a longitud de trabajo y el ajuste que necesitamos, ¿no? La lima no sale con tanta facilidad. Entonces, ahí. Esa es la señal que nos está indicando que ese instrumento está ajustado a longitud de trabajo, que es más o menos la localización de la constricción apical, ¿no? Esa es un poco la razón del por qué buscamos ese ajuste. Perfecto. Entonces, como ya tenemos la lima apical inicial, la regla dice que en la conformación del hombro debemos realizar o debemos adicionarle 3 instrumentos más para poder obtener la lima maestra. Perfecto. Entonces, si la 35 es mi lima apical inicial, entonces agregaré la número 40, que también va a ingresar a 23 milímetros, ¿no? Y la voy a ir separando aquí en mi esponjero. Luego haré lo mismo con la 45 a 23 milímetros
la pondré aquí y finalmente con la 50 a 23, que vendría a ser mi lima maestra. Recuerden que el I más 3 es solamente relativo, ¿ok? Nosotros, si queremos seguir esa regla, debemos comprobar siempre que esta lima final se comporte como una lima maestra y cumpla con todos sus requisitos, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Perfecto, entonces en esta etapa nosotros vamos a utilizar dos cinemáticas. Primero haremos un escariado y luego un limado para posteriormente irrigar y pasar a la siguiente lima. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el escariado? Es hacer ingresar un cuarto de vuelta, pegarme a la pared y retirar. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos haciendo efectivamente un cuarto de vuelta? Si ustedes observan aquí, el tope tiene una rayita, ¿no? Esta rayita la podemos colocar apuntando a la zona de mesial y luego lo giramos hacia la zona del cíngulo. Al hacer el giro ya sabemos que eso es un cuarto de vuelta y procedemos luego a retirar con bastante cuidado. Es importante que al momento de la instrumentación tengan un buen punto de apoyo. Muy bien, entonces vamos a repetir la secuencia para que ustedes puedan realizarlo en sus dientes. Ingreso a longitud de trabajo, ¿no? Coloco la señal del tope y giro un cuarto de vuelta y retiro. 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces y todas las veces que sean necesarias hasta que ustedes sientan que a ese nivel la lima ya se encuentra suelta, ¿no? Entonces digo, ok, ahora entro ya con más facilidad, compruebo que esté en la longitud de trabajo y entonces puedo ya realizar el siguiente movimiento, que es el de limado, ¿no? Este movimiento de limado que me va a permitir, mientras el movimiento de escariado me permite la conformación del hombro, este movimiento de limado lo que va a hacer es ensanchar el conducto para que luego yo pueda ingresar con una lima 40. Si yo quisiera ingresar con mi lima 40 sin haber hecho el limado previo, miren lo que va a pasar. Esta lima de por sí no llega a la longitud de trabajo, ¿ok? Entonces es necesario que yo haga ese ensanchamiento del conducto con la lima 35 para poder permitir que la lima 40 llegue hasta longitud de trabajo. Muy bien, entonces ¿cómo se realiza este movimiento de limado? Ingresamos, nos pegamos a la pared y comenzamos a hacer movimientos de entrada y salida, pero pegados a los dientes. Asimismo, ese movimiento lo voy a realizar a lo largo de todo el conducto. Perfecto, siempre con el conducto irrigado. Perfecto. Es importante que ustedes tengan mucho cuidado al realizar el limado, porque como se comienzan a formar virutas, ¿no?, dentinarias, ¿no?, en este caso con la pared del dientecito que ustedes están trabajando, al momento de realizar entrada y salida pueden compactar ese barrito y pueden perder fácilmente longitud de trabajo. Entonces siempre tengo que corroborar que esté llegando a longitud de trabajo con la siguiente lima. Tengo que estar atento a que mi instrumento siempre llegue a longitud de trabajo. Muy bien. Entonces, una vez hecho todo mi limado circunferencial y corroborar que las paredes están lisas, procedo a ingresar con la siguiente lima. Previo a eso, voy a realizar la irrigación y aspiración del conducto. Muy bien, con mi lima. Como acá ya tengo longitud de trabajo, entonces voy a modificar la longitud de mi lima de mi aguja de irrigación. Si mi longitud de trabajo es 23, mi aguja de irrigación debe ingresar aproximadamente a 21 milímetros. Pongo en el tope 21 milímetros, ok, y con eso procedo a irrigar. Entonces aspiro
voy aspirando y luego voy irrigando, ¿no? Ahí está. Listo. Dejo inundado el conducto nuevamente. Ok, vamos a ayudarnos un poquito con una gasita para retirar el exceso. Perfecto. Y entonces esa es la secuencia básicamente que voy a realizar con todas las limas hasta llegar a la 50, que vendría a ser mi lima maestra. Perfecto, entonces ahora ingreso con la 40 a 23 milímetros. Ingreso. Miren cómo está llegando a longitud de trabajo. Y comienzo con mi movimiento de escariado. Solamente para que ustedes observen el efecto del limado, voy a hacer una irrigación aquí. Vamos a sacar un poquito el diente para irrigar sin aspirar y ustedes vean que ese contenido rojito que tiene el diente va a ir saliendo. Muy bien. Entonces lo irrigo, lo dejo inundado y miren aquí, no sé si se puede observar, la luz no ayuda mucho, pero se puede observar parte del barro dentinario que se va eliminando. Ok, vamos a acomodar un poquito nuestro clamp. Muy bien, ahí está, perfecto. Inundamos nuevamente el conducto y pasamos a la siguiente lima, que sería la 45. Compruebo que llega a la longitud de trabajo y hago un movimiento de escariado, ¿no? Algunas veces el primer movimiento siempre es un poco dificultoso porque están comenzando a cortar dentina a ese nivel. Vamos a retirar el diente para que ustedes puedan observar cómo en la parte interna todo lo que estaba rojito se va a ir eliminando, ¿no? Y cada vez el diente va quedando más blanco y transparente, ¿no? Entonces esta última parte la vamos a hacer así para que ustedes ya puedan ver los efectos que se van produciendo dentro del conducto, ¿no? Entonces agarramos nuestra gasita y vamos a realizar la parte de la irrigación, ¿no? Perfecto. Y ahí mi conducto cada vez va quedando sin rastros de la parte roja que correspondía a la pulpa, ¿verdad? O al tejido pulpar. Entonces finalmente llegamos a la lima 50, que vendría a ser, si no saliera, hace un movimiento antihorario y retira. Acuérdense que no pueden forzar el instrumento, ¿ok? Porque si no, en el paciente lo que podría provocar son microfracturas y entonces después a partir de ello se podría formar una... Tómense todo el tiempo necesario, no lo fuercen. Muy bien, cada vez más transparente. Ya solamente hay zonas muy puntuales que van a quedar con restos de parte rojita. No se preocupen si ustedes no logran quitar toda la parte roja. Acuérdense que nosotros con la instrumentación tan solo limpiamos alrededor del 65% de la superficie y hay un 35% que no se logra tocar con los instrumentos, ¿no? Ya esas zonas se van a ir desinfectando por acción del irrigante. Muy bien, entonces ahí termina la conformación del hombro. Yo ya sé que esta lima 50 es mi lima maestra, pero tengo que corroborar que efectivamente haya conformado bien mi hombro. ¿Cómo hago esa comprobación? Es muy fácil, simplemente tienen que ingresar con la lima maestra hasta 23 milímetros, ¿no? Aquí tengo la lima y lo que voy a hacer es ejercer un poquito de presión. Muy bien, entonces ejerzo un poco de presión y miren cómo veo que mi lima cede un poquito, ¿no? Acá es 23, miren, ingreso un poco. ¿Eso qué me está diciendo? Que probablemente esta lima
no ha sido capaz de formar todo el hombro, porque yo debería sentir acá un tope y esto no se debería mover. Entonces, en estos casos lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Muchos me dirán, doctor, pero ya está el LAI más 3, ya hallé mi lima maestra. La lima maestra no se halla simplemente adicionando 3 instrumentos, sino que la lima maestra la van a hallar cuando ustedes hayan logrado conformar bien el hombro. Porque si ustedes no conforman bien el hombro, al momento de colocar el cono maestro con el que van a empezar la obturación, así como mi lima se excede un poquito más, el cono maestro también puede pasar y pueden hacer una sobreobturación. Entonces es importante que se forme bien ese tope. ¿Qué hago si es que me ocurre esto en mi maqueta? Retiro, inmediatamente selecciono la lima 55 y la pongo también a 23 milímetros. Por ahí alguien ya se habrá dado cuenta y verán que ya entonces en este caso ya no es LAI más 3 sino LAI más 4. Ingreso, miren, no llega con facilidad, entonces poco a poco voy a ir dándole forma a ese hombrito y siempre tratando de conformar bien el hombro. Llegó a longitud de trabajo, cuarto de vuelta y me retiro, cuarto de vuelta y retiro, y así hasta que la lima quede suelta, ¿no? Sin mucha interferencia. Miren, poco a poco, sin desesperarse, con bastante paciencia y con buen punto de contacto. Ahí está, vean eso, ya está conformado. Y luego hago la comprobación. Miren, ahí estoy haciendo presión y esa lima ya no se mueve de lo que es longitud de trabajo. Miren. Esa es la característica que a mí me marca que esa lima sí es mi lima maestra correcta. Perfecto, entonces separo y esta va a ser mi lima maestra. Perfecto. Retiro las demás. ¿Y qué voy a hacer a partir de aquí? Sobre todo con las limas de segunda serie que me quedan. Ya voy a empezar con la conformación del conducto. Muy bien, ahora vamos a empezar a realizar la conformación del conducto y ya la última etapa de esta técnica. En la etapa de conformación del hombro ya hallamos nuestra lima maestra, que en este caso es un calibre 55, que está ingresando a 23 milímetros. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta lima maestra nos va a servir para hacer uno de los dos procedimientos que normalmente hacemos en esta etapa, y es la recapitulación. Y el retroceso lo vamos a hacer con las otras limas que quedan restando. Para tal efecto voy a comenzar a determinar sus medidas. Ya sabemos que el retroceso que nosotros realizamos es un retroceso programado a 1 milímetro. Entonces, si mi 55 ingresa a 23, la 60 la pondré a 22 milímetros. La 70 la colocaré a 21 y la 80 la colocaré a 20. Y de esta forma, si se dan cuenta, se forman una escalera. Cada instrumento en la medida respectiva va a formar un escalón, ¿no? Y ese escalón nos va a permitir obtener una forma cónica del conducto. Perfecto. Pero como no queremos mantener esos escalones porque pueden perjudicarnos al momento de realizar la obturación, vamos a volver a colocar nuestra lima maestra, que es la 55, ¿no? Haciendo una recapitulación y manteniendo la longitud de trabajo, las paredes lisas y mi conformación del hombro. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se realiza esta etapa. Compruebo que mi lima 55 ingresa a longitud de trabajo, ¿no? Y está bien, totalmente bien. Entonces ahora ingreso con la 60 a 22. Ingreso
y voy a sentir un ajuste. Ese ajuste es importante porque ese ajuste quiere decir que al momento que yo haga el cuarto de vuelta, ¿no?, voy a formar ese escalón que yo requiero para darle forma cónica a mi conducto. Y ingresamos, con mi lima maestra. Ya hice el retroceso y ahora tengo que hacer la recapitulación. ¿A cuánto? A 23. Primero irrigan nuevamente y proceden al siguiente instrumento. La secuencia casi siempre es la misma con todos los instrumentos. Entonces, ingreso con la 70 y corroboro que llegue a la longitud. En este caso, esta lima no llega a los 21 milímetros. Eso no quiere decir que esté mal, sino que anatómicamente ese conducto se hace mucho más angosto a ese nivel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a coger mi tope y lo voy a llevar hasta el borde incisal. Lo retiro y voy a hacer la medición respectiva, ¿no? Entonces está midiendo 18 milímetros. Ok, entonces, como yo no puedo forzar esta lima, voy a ingresar a 18 milímetros y hago mi momento escariado. Acá, como hay milímetros de más, les voy a hacer un poco la comprobación de lo que les dije hace un momento. Miren, coloco mi lima, voy a hacer un cuarto de vuelta y miren lo que va a pasar, ¿ah? Voy a colocar bien el tope y miren, un cuarto de vuelta. ¿Qué pasó con el instrumento? Ingresó más de lo que debería de estar. Por eso les digo que es importante que ustedes, al momento de hacer el cuarto de vuelta, se aseguren de que el instrumento no vaya hacia abajo. Acá no hay mucha importancia porque este instrumento debió haber ingresado a 21, sin embargo ingresó a 18, entonces vamos a ingresar poquito a poquito, siempre con cuidado, con paciencia, no se desesperen, ¿ok? La idea es formar el hombro. Ingresamos nuevamente, cuarto de vuelta, retiramos, ingresamos, cuarto de vuelta, hay un poco de retención porque ya esta lima es de un calibre bastante mayor, ¿no? Entonces poco a poco hasta que el cuarto de vuelta, miren, muy bien, ahí está, y ya quedó suelta, ¿ven? Pero es importante el punto de apoyo. Entonces de esa forma ya formé un hombro, ya no a 21 sino a 28. En este caso cambió mi retroceso. Inicialmente yo lo estaba haciendo programado a 1 milímetro y bueno, por las circunstancias de esta pieza pasó a ser un retroceso anatómico. ¿Por qué? Porque el ajuste ahora me lo da la anatomía del conducto y ya no una programación de milímetro tras milímetro. Muy bien, retiro y vuelvo a colocar la lima maestra. Miren, llega a 23 milímetros sin ninguna dificultad y hago movimientos de limado. Un limado circunferencial a lo largo de todas las paredes, buscando que esté totalmente liso. Compruebo que llegue, retiro y hago mi irrigación para eliminar todas las virutas que se pudieron haber formado, ¿no? Perfecto. Y finalmente termino con la lima 80. Doctor, solamente se tendrían que retroceder con 3 instrumentos. En este caso sí, porque solamente me quedaron 3 instrumentos de la segunda serie, ¿no? Y 60, la 70 y la 80 que tengo ahorita. Pero si mi lima maestra hubiera sido una 40, podría utilizar 5 o 6 instrumentos dependiendo de la longitud del diente. Perfecto. Miren cómo el 80 también no llega a la longitud que yo seleccioné. Es más, dije, bueno, si entré a 18 con el anterior, voy a probar a 17. Pruebo a 17 y llega. Ajusto un poquito. Entonces comienzo a hacer un cuarto de vuelta, asegurándome de que el instrumento no baje. Listo. Ahí está.
saben, poco a poco, hasta que ahí está, muy bien formado el hombro. Eso. Lavamos. Y finalmente solamente voy a ingresar con mi lima maestra, corroboro que llegue a longitud de trabajo y voy a hacer movimientos de escariado, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el hombrito. En esta posición inclusive yo también puedo corroborar de que no se esté pasando. Ahí, ¿ven? Hago presión y no baja. Entonces quiere decir que mi conformación del hombro lo he mantenido mi longitud de trabajo, mis paredes están totalmente lisas, por lo tanto mi conducto ya está preparado y listo para lo que es la parte de la obturación. Para terminar, simplemente tendría que hacer una irrigación final, ¿no? Ingreso, movimientos de vaivén. El movimiento correcto es que ingresen y a la hora que ejercen presión, retiran. Ingresan, presionan y retiran. Ingresan, presionan y retiran, ¿no? De esa forma. Listo, vamos a aspirar. Y aquí tienen el conducto ya preparado. ¿Sí? Miren cómo se observa totalmente limpio, ya no se observa blanco o rojito, ¿no? La parte de lo que corresponde al conducto ya está sin ningún tipo de material rojo, solamente ha quedado en unos bordes. Ya les dije, no se preocupen si es que no logran retirar toda la parte roja, ¿ok? ¿Por qué? Porque corresponde a ese 35% que nuestros instrumentos no logran ubicar. Si hacemos un poquito más de zoom, van a poder ver en esta parte apical donde se nota que efectivamente nos hemos quedado a 1 milímetro. Vamos a ver que enfoque un poquito. Vamos a buscar la posición que se note mejor. A ver. Ahí. ¿Ven esa parte roja? Esa parte roja está más o menos alrededor de 1 milímetro con relación, miren, ahí está más o menos a 1 milímetro con relación al foramen que se encuentra a este nivel, ¿no? Entonces nuestra instrumentación del conducto ha sido bastante favorable. Entonces espero que puedan lograr realizar toda esta técnica en sus maquetas, y cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, tienen los canales respectivos para poder hacernos las consultas necesarias. Un gusto y que tengan muy buenas tardes.